Alexis, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alexis, por establecer una primera fotografía general, ¿qué te ha parecido el dato conocido? Peor de lo esperado. Al final, pues bueno, lo que decimos, ¿no? Esperábamos una creación por encima del 500.000 de nóminas no agrícolas, finalmente 210.000. Eso sí, hemos visto una tasa de paro que ha bajado más de lo previsto, un 4,2%. Lo que pasa es que hay que tener un poco en cuenta que el dato de empleo realmente son dos encuestas. Una es la de puramente de nóminas, que es la que realmente ahora mismo está usted analizando y que realmente sorprende de una manera muy negativa, puesto que de alguna manera, como usted muy bien dice, se esperaba 500.000 de creación de empleo y ha sido prácticamente casi la mitad. Empleo privado algo más, porque el empleo público sigue otra vez descendiendo. Lo único que pasa es que la tasa de paro se hace con la otra estadística, con la estadística de empleo, que tiene algunas diferencias, no son solo nóminas, sino también hay autónomos, también hay incluso hasta empleo familiar que no es contabilizado en la de nóminas y sobre todo es una estimación telefónica de los datos. Sin embargo, ahí los datos son relativamente bastante más brillantes, teniendo en cuenta de que uno de los temas que a mí siempre me ha preocupado del dato de empleo es la caída de la población activa. Y sin embargo, la encuesta de los hogares nos dice que prácticamente se ha aumentado en 600.000 personas buscando trabajo. Incluso hasta han encontrado trabajo. De hecho, hay 1.136.000 nuevos empleos totales, de los cuales 950.000 son a tiempo completo. Y lo que es más importante, hay una caída de los parados en 542.000. De ahí que realmente lo que hayamos tenido es una caída tan importante de la tasa de paro, prácticamente 0,2 puntos. Con lo cual uno lo puede ver de una manera o de otra, pero viéndolo desde el lado que a mí siempre me ha interesado, que es la encuesta de hogares, con el que se elabora, por ejemplo, la tasa de paro, yo creo que el dato es relativamente brillante. En el tema de las nóminas, quizás lo que me sorprende es la caída del empleo en el sector del retail, sobre todo teniendo en cuenta los brillantes datos que hemos tenido de ventas minoristas, donde uno podía esperar que el sector del retail de alguna manera creara empleo. No, lo ha destruido, sobre todo lo ha destruido en sector como ropa, lo ha destruido en tiendas de deporte, en grandes almacenes, con lo cual de alguna manera es quizás la nota más negativa de este informe de nóminas que a mí me gusta resaltar en estos momentos. Y Alexis, entonces, esa caída en el empleo del sector retail, como decías, ¿no? Después del dato que teníamos reciente de ventas minoristas, ¿a qué puede deberse? ¿Cuál puede ser la explicación? Pues la verdad es que me resulta bastante difícil en este momento sacarle una explicación, puesto que la primera que se me ocurre en cierto modo es que obviamente las ventas minoristas son ventas nominales. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente puede que no haya habido un incremento realmente de las ventas, sino que sencillamente eso lo que haya hecho es incrementarse el precio de las cosas y se hayan vendido algo menos. Pero no es así. Uno luego más tarde hace el cálculo de las ventas minoristas en términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación, y la verdad es que han subido algo menos, obviamente no es tan brillante, pero desde luego sí que ha habido un incremento, con el cual no debería explicarse un poco esta situación. La verdad es que hay otros temas que también están llamando un poco la atención, que sobre todo, fíjese, también no solo el hecho de que estén aumentando las ventas minoristas, sino que, por ejemplo, la confianza del consumidor, que debería estar ligado a ese incremento de las ventas minoristas, de alguna manera está cayendo. De hecho, tanto la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan como la confianza del consumidor que hace el Conference Board, ambos de alguna manera están mostrando señales de un cierto agotamiento. No sé si se han acabado los pagos y esas subvenciones que hemos tenido durante toda la pandemia y que les ha permitido en alguna manera comprar a la gente de alguna manera más importante que otra, o sencillamente el hecho de que piensan que todo eso va a acabar y que de alguna manera van a no tenerlo en el periodo más cercano de tiempo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la situación actual, ¿no? En la que sé que es cierto que los temores, preocupaciones sobre la nueva variante Omicron pues, se están propagando, pero claro, en datos anteriores pues realmente esta preocupación todavía no estaba tan latente como lo está en estos momentos, así que tampoco podemos justificarlo con
crisis sanitaria. Alexis, más allá de esto, como esta semana hemos tenido pues, distintas declaraciones por parte de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, junto a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, nos quedábamos con algunos de los principales mensajes que nos dejaba, ¿no? Por un lado, la posibilidad de acelerar el esperado tapering. Recordemos que en 2 semanas, los días 14 y 15, se van a celebrar pues, esa reunión de 2 días de política monetaria de la FED. Esa misma semana también vamos a conocer la decisión del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra. Algunos de los mensajes que dejaba Jerome Powell esta semana eran, bueno, por un lado, que había que quitar la palabra transitoria de la inflación, por otro lado, como decimos, adelantar el tapering, y ahora estábamos escuchando también las declaraciones que nos estaban llegando por parte también de la FED, de Bullard, que decía que podría acelerar ese ritmo de tapering en las próximas reuniones. Teniendo en cuenta el foco que siempre tiene la Reserva Federal sobre la evolución del mercado laboral, ¿qué podemos esperar respecto al dato que hemos conocido hoy? La verdad es que los banqueros centrales en estos momentos se encuentran prácticamente acorralados. Después de haber mantenido durante muchísimo tiempo el concepto de transitoriedad, la verdad es que ahora mismo están aterrizando en la realidad. Todos los datos de inflación nos están apuntando a que la inflación va a ser mucho más importante de lo que ellos esperaban, y que lo más importante, que va a durar algo más de tiempo de lo que ellos esperaban. Por lo tanto, de alguna manera, están ya casi empezando primero, ya, como usted muy bien dice, Powell ya ha quitado la palabra de transitoriedad, la ha querido redefinir de otra manera, dando a entender como que ellos se referían más bien a que no serán cosas que se mantengan durante muchísimo tiempo, aunque puedan subir mucho y durante algún tiempo, es decir, los efectos de segunda ronda. Lo único que pasa es que si ellos no empiezan a tomar medidas en estos momentos, esos efectos de segunda ronda podrían enquistarse y trasladarse. Un dato, por ejemplo, que hemos tenido hoy también son las ganancias salariales, las de los no supervisores, han aumentado un 5,9%. La verdad es que puede parecer un incremento muy importante salarial, pero es que la inflación está en el 6,3%, medida por el Departamento de Trabajo americano. Por lo cual, de alguna manera, aunque nos parezca mucho este incremento salarial, realmente en estos momentos es un incremento salarial por debajo de la inflación. Eso podría dar lugar a que esos efectos de segunda ronda salariales se enquisten. Por lo tanto, con independencia de este dato de empleo, ahora mismo los bancos centrales casi tendrían que estar empezando ya a hablar de una medida o una aceleración, que es lo que realmente están diciendo, de la retirada de todas estas medidas. Yo creo que de alguna manera, con independencia de este dato, la Reserva Federal, sobre todo, quizás a lo mejor el Banco Central Europeo menos, pero ya veremos la semana que viene, está en modo empezar a retirar ya las medidas, y yo creo que eso es una buena noticia. Pues Alexis Ortega, socio director de Finagendas Gestión, muchísimas gracias como siempre por ofrecernos este análisis del dato conocido hoy en el mercado laboral de Estados Unidos. Hasta la próxima.